Vamos a hablar de un tema que va a ser una especie de introducción a una serie que vamos a estar estudiando, Dios mediante, tiempos por delante. Y estoy en un tiempo de oración, de pensar, de reflexionar sobre una necesidad profundamente espiritual en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es perfectamente imperfecta. O sea, más imperfecta no puede ser. O sea, es perfecta. Pero la tarea pastoral, otro pastor imperfecto, es que juntos vayamos perfeccionándonos a la luz de la palabra, el conocimiento, el entendimiento que Dios nos da, junto con la administración del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y una de las áreas que tenemos muchas dificultades los creyentes es en el ámbito espiritual, en el ámbito de problemas de carácter estrictamente espiritual y del cual hoy día vamos a solamente a pasar una probadita, por decirlo así. Y como les digo, que esto pueda ser como una especie de introducción a una serie que estaremos compartiendo en tiempos por delante. Antes, disculpen, lo digo de otra manera, se usa un concepto muy común que se llama guerra espiritual, batalla espiritual. Ahora, el término exacto no es de todo cierto, porque si fuera guerra, estaríamos viendo quién gana. Pero no es una guerra en el sentido estricto de la palabra. La Biblia habla de una lucha, no habla de guerra. Entonces, ¿qué tenemos? Conflictos espirituales. Ataques espirituales dirigidos de manera específica, primero personas, luego cónyuges, luego familia, y así usted puede ir abarcando los diversos círculos en que nosotros nos relacionamos. Siempre comienza con uno, y si ese uno es casado con su cónyuge, si esa pareja de cónyuge tiene esposo, tiene hijos, a los hijos, si tiene nietos, a la siguiente generación. En ese nivel, el conflicto espiritual se va extendiendo. ¿Y qué dice la Biblia? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 14 al 15, gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces, el conflicto espiritual no es un momento o momentos para ver qué cosa podríamos lograr. Nosotros entramos en debiéramos entrar en cualquier conflicto espiritual con un pensamiento previo. Lo que dice la palabra, por cierto, que Dios me lleva. ¿Cómo es? Nos lleva de triunfo en triunfo. No se menciona fracasos, derrotas, empates. De triunfo en triunfo. Entonces, si esto es una pauta divina de vivir una vida de victoria, entonces tenemos que aprender las pautas y los principios para vivir esa victoria y desarrollar una vida de victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, para entender qué tipo de conflicto tenemos, definamos conceptos. ¿Qué es conflicto espiritual? Yo tengo una definición muy clara de lo que es conflicto espiritual. Es la confrontación con los poderes espirituales malignos. El conflicto espiritual es con demonios. Y usted no tiene ninguna razón válida para tener miedo al demonio. No hay ninguna razón que usted le pueda tener miedo, ni el mismo diablo. Alguien debe decir amén. La Biblia dice que tenemos autoridad para echar fuera. Entonces, si tenemos autoridad para echarlo fuera, significa que no debemos tener miedo.
pero es un conflicto con espíritus malignos. Es un conflicto, una confrontación constante y permanente. Pero la segunda parte de esta definición es lo básico y fundamental para entender, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia. Entonces, el conflicto espiritual no es que uno va a ganar, sino que a través de uno se muestra quién es el Señor. En nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la iglesia. Entonces, la victoria espiritual no es otra cosa que mostrar quién es el Señor de nuestras vidas, quién es el Señor de nuestra casa, quién es el Señor de nuestros hijos, quién es el Señor del negocio, etc. Ahí, en este conflicto espiritual, nosotros mostramos ello que estamos diciendo. En Efesios capítulo 3, versículo 10, en una versión que se llama amplificada, que usamos bastante, el propósito de esta confrontación es que a través de la iglesia, la sabiduría de Dios en toda su variedad infinita y en sus múltiples aspectos pueda ser conocida por los gobernantes y autoridades espirituales en la esfera celestial. Miren, amados hermanos, digámoslo en un lenguaje más claro. El propósito de Dios al rescatarnos, salvarnos, es que nosotros seamos personas que le dicen al mundo espiritual maligno quién es el Señor. Y eso, para que sea hecho realidad, es en el conflicto espiritual. O sea, cada vez que tenemos un conflicto espiritual y cada vez que en ese conflicto espiritual usamos las herramientas, las armas que Dios nos ha dado, estamos diciendo a ese mundo espiritual: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Proclamamos que el Señor es el Señor de mi vida. No los problemas, no las circunstancias, no los ataques, no las dificultades. El Señor de mi vida, quien maneja mi vida, y el que maneja mi vida debiera manejar mis actitudes y mis reacciones. Ok, avancemos, si no termino el mensaje. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice contra quién tenemos nuestra lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha. La palabra luchar que encontramos acá es una palabra que se traduce en el cuerpo a cuerpo, en un combate cuerpo a cuerpo. En los tiempos en que Pablo escribió, había un deporte, lucha griega creo que se llamaba, donde dos contrincantes luchaban cuerpo a cuerpo, en eso de llaves y todas esas cosas, con el cuerpo desnudo para prevalecer sobre el adversario. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que tenemos una lucha no desde la comodidad de un escritorio, no desde la comodidad de tiempos buenos, sino en un enfrentamiento cara a cara. Y en ese enfrentamiento cara a cara, usted no está en una lucha para ver si va a ganar. Usted está en la lucha sabiendo que ha ganado. O sea, uno sube a la tarima al pelear con quien fuera, sabiendo que uno va a ganar. O sea, en nuestra experiencia cotidiana no debe existir ni la idea de ser derrotado por un espíritu maligno a quien el Señor derrotó totalmente en la cruz del Calvario, y su victoria es nuestra victoria. Con esto en mente, definamos rápidamente estos 4 elementos que encontramos acá. Principados, potestad. Principados son los que tienen autoridad sobre una región. Implica que sus ataques están centrados en regiones geográficas específicas. La Biblia habla de un principado de Grecia, de un principado de Persia. Entonces hay un principado del Perú. O sea, un espíritu maligno que gobierna todo lo que
podríamos llamar nuestro amado Perú. Es una autoridad sobre. Ahora, ¿cómo ese principado que está sobre todo el Perú lucha con nosotros? A través de los medios. No directamente. Usted nunca nos vamos a enfrentar al principado del Perú, pero nos enfrentamos a través de las maneras que influye en una nación, a través de lo que llamamos cultura. En segundo lugar, por eso esta es solamente una pequeñísima introducción, no vamos a profundizar mucho. Ya cuando llegue el tiempo lo estaremos haciendo. Potestades. Esta palabra potestad se traduce como juez. Una traducción adecuada es juez. ¿Y qué nos indica? Entendiendo el contexto. Dice la Biblia que Satanás nos acusa día y noche. Entonces, para acusarnos necesita tener ¿qué cosa? Datos, pruebas, evidencias. Entonces, una vez que tiene las pruebas y las evidencias, eso le da derecho legal para que cobre su factura de aquello que mal hubiéramos hecho. Y el medio que el diablo canaliza para que nosotros paguemos los efectos de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, son a través de las potestades. Son los que determinan las maneras y las formas en que vamos a ser atacados. Ahora, no es una potestad la que nos ataque directamente. Recuerde, es principio de autoridad. No es el juez el que mete a la cárcel a un sentenciado. El juez dice: señor policía, llévele usted a la cárcel. Entonces, estas potestades usan niveles inferiores para tocar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros negocios, nuestras finanzas, todo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto, amado hermano? Que se ha perdido plata en la casa sin que se sepa quién o cómo. Suponiendo que todos son honrados, ¿no? Pero ¿ha pasado contigo, amado hermano? ¿O que has perdido dinero sin saber cómo? O sea, tú has tenido tu dinero posiblemente en tu mano, en tu cartera, en tu billetera, y de repente te das cuenta que falta. Y tú sumas, multiplicas, restas, sacas raíz cuadrada. Y no cuadra. Y uno dice: ¿se me habrá caído? ¿Alguien habrá dado de más? ¿Pasa eso? Ya. Esas son las formas como los gobernadores de las tinieblas, a través de sus espíritus malignos que están bajo su autoridad, tocan alguna área en nuestras vidas. ¿Estamos hasta ahí siguiendo el pensamiento, amados hermanos? Avancemos entonces y veamos ahora los gobernadores de las tinieblas. Bien interesante. Gobiernan las tinieblas de este mundo. Las tinieblas. ¿Y las tinieblas qué cosa es, amado hermano? A ver, hermanos teólogos, ¿qué es las tinieblas? Las tinieblas es la falta de luz. ¿No? Elemental, mi querido Watson, como diría. Entonces, cuando la Biblia habla de gobernadores de las tinieblas de este mundo, implica que el mundo entero está en tinieblas. Y uno dice: no, pero hay luz y todo eso. Entonces, no son tinieblas físicas, son tinieblas espirituales, donde a lo malo se le dice y a lo bueno se le dice. ¿Cuándo alguien puede confundirse? Cuando no hay claridad para distinguirlo. Yo les he contado varias veces, amado hermano, que una vez, producto del apuro, me fui a una reunión porque salí muy temprano a una reunión, y por no mortificar a mi esposa que estaba durmiendo, no prendí la luz
y me puse un par de zapatos y resulté que estaba con un zapato marrón y un zapato negro. ¿Producto de qué? No pude discernir porque estaba oscuro. Entonces estos gobernadores de las tinieblas de este mundo hacen que las personas asuman que algo es bueno cuando no es bueno, que algo es malo cuando no es malo. Y finalmente la Biblia habla de huestes espirituales de maldad. Esos son los que están fastidiando. Esos son los que están en contacto directo con nosotros y aplican juicio determinado sobre nosotros por nuestros pecados. Son aquellos que engañan nuestra percepción para ver o hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Entonces, contra esto es nuestro conflicto. Contra estos 4 tipos de niveles de autoridad. Y nuestra confrontación es constante. Ahora, amados hermanos, los espíritus malignos que están cerca de ti pierden fuerza de una manera. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, el general Patton, un general de Estados Unidos, un genio, pero casi todos los genios son locos, o le falla un poquito la cordura. Por eso su pastor es así, pues, ¿no? No, esa es una broma. Él avanzó con su ejército porque él quería llegar a Berlín. Pero mientras más se extendía, más difícil le era los abastecimientos para su ejército, el combustible, la alimentación. Y una manera en que podía él quedarse en el aire es que los enemigos cortaran las líneas de abastecimiento. Que no pudieron hacerlo porque ya estaba definido una serie de situaciones. O sea, el enemigo como hemos visto desde los principados hasta los espíritus malignos, es una cadena así. ¿Me explico? Entonces, esa cadena, el que está a tu lado es alimentado por el que está acá, por el que está acá, por el que está acá. Entonces, contra qué o qué debemos, en qué debemos enfocarnos? A veces pasamos toda la vida luchando contra los demonios, pero seguimos alimentando a los gobernadores de las tinieblas o a las potestades. No sé si me dejo entender. Esto solamente es una introducción, dejémoslo allí y avancemos. Espero que estemos entendiéndonos. ¿Cuál es el propósito del conflicto espiritual? Romper los yugos de esclavitud, traer libertad, sanidad física, emocional y espiritual. La Biblia dice que hemos sido llamados a libertad, que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, que Dios nos libró del poder del pecado, que Dios nos libró del poder de Satanás. Entonces, si hemos sido libertados del poder de las obras de las tinieblas no deberían tener acceso sobre nuestras vidas. Pero tienen acceso por derechos legales que adquieren por diversidad de razones que no nos da el tiempo para explicar. Y eso produce yugos. ¿Qué es un yugo? Es algo que nos ata y que nos hace caminar en la dirección de aquel que va al lado en el otro lado del yugo. Explico un poquito porque es necesario. La Biblia dice, Jesús lo dijo, llevad sobre mí, ¿qué cosa? Mi yugo. El yugo es una herramienta que permite que 2 bueyes caminen a la par. Y siempre ponen al buey que recién está comenzando con un buey ya trajinado, un buey viejo, diríamos. Entonces, el buey viejo es el que hace la mayor parte del trabajo del buey que está a su lado, que recién está comenzando a aprender. Entonces, es el buey el que lleva. Entonces, donde va el buey grande, el buey joven tiene que avanzar.
Pero el yugo une a los dos. Cuando nosotros cedemos espacios de nuestras vidas, producto de acciones, producto de omisiones, producto de una infinidad de razones, cedemos derechos. Entonces, sobre nosotros hay un yugo. Y el que está al otro lado del yugo no es el Señor Jesucristo. No es el Señor Jesucristo. Y vamos a ver en esta noche uno de ellos, uno de los yugos más horribles que muchas veces cargamos y que nos alejan de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, romper yugos para poder vivir en libertad, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. ¿Y eso a qué nos va a llevar, amados hermanos? A proteger la familia. ¿No es cierto, amado hermano, que amamos a nuestra familia por encima de cualquier consideración? ¿No es cierto que usted, querido papá, querida mamá, es capaz de cualquier cosa por su familia? Estamos hablando a esposos y esposas normales. Acá no hay ningún anormal, por si acaso, ¿no? Familias normales. La familia, lo más importante. ¿Cuánto decimos amén? Entonces estamos en este conflicto espiritual y estamos, quiera que no quiera, estamos en ese conflicto, y el propósito cuando hacemos las cosas correctas es proteger nuestra familia y nuestra iglesia local contra los ataques diversos del enemigo contra nuestra vida. Y el diablo, a través de sus demonios, lo hace de una y otra manera. Tiene diversidad de formas de atacar a la iglesia, de atacar a la familia, de atacar al soltero, de atacar al casado, de atacar al papá o a la mamá, de atacar a los hijos o a los nietos, de atacar el trabajo que tenemos. Diversidad de maneras, por el odio que tiene a todo aquello que tenga el sello de Dios. Y usted, como hijo de Dios, ha sido sellado. Tiene un sello. Y sus hijos están sellados. Porque Dios buscaba una descendencia para Él. Entonces nuestros hijos son para Él. Entonces el adversario odia todo lo que tenga una marca de parte de Él, de parte del Señor, quiero decir. Entonces, la gran pregunta: ¿dónde se libra esta batalla? ¿Cuál es el enfoque del adversario? ¿A dónde apunta? Desde el comienzo de la humanidad, Satanás ha atacado la mente para controlar los pensamientos a través de la mentira. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo dice: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus mentes puedan corromperse y alejarse de la sinceridad y devoción a Cristo. Pablo dice que Satanás va a usar la misma estrategia que usó con la mujer en el huerto del Edén para extraviar nuestra mente. Así como el adversario trastornó la mente de la mujer y le hizo hacer cosas que no debía hacer, igualmente Satanás está atacando nuestra mente para hacer cosas que no tenemos que hacer. Alejarnos de la sinceridad, de la simpleza, de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el campo de batalla? La mente. Si usted lee Génesis capítulo 3, la serpiente antigua, Satanás, diablo, que tiene diversidad de nombres, las primeras palabras que se registran: con que Dios os ha dicho. O sea, cuestionando: ¿será verdad que Dios te ha dicho? ¿Has escuchado bien? ¿Es correcto lo que tú estás entendiendo?
¿Está bien lo que Dios ha dicho? Así comienza. Luego la serpiente dice, no, sabe Dios que el día que tú comas, tus ojos serán abiertos. Entonces, primero cuestiona la verdad, luego niega la verdad y luego presenta algo que Dios nunca jamás ha ofrecido y que Él ofrece y que nunca cumple. La mente. Por eso nosotros todos, tenemos que saber discernir qué pensamientos son de Dios y qué no son de Dios. Con esto, amado hermano, veamos algunos detalles rápidamente, porque queremos llegar a un momento en que vamos a orar juntos. Satanás tiene multitud de modos y tiempos para afectar la mente de los creyentes. La Biblia nos enseña que Satanás busca oportunidad para actuar. La segunda carta de los Corintios 2:11, una versión libre. Satanás busca oportunidad para atacar. Y lo hace, amado hermano, de diversas maneras. Lo puede hacer inclusive a través de algunos que dicen que son cristianos y no lo son, o son cristianos y son carnales, o son cristianos o tienen problemas espirituales. ¿Estamos acá? Si alguien llamado cristiano, por ejemplo, le dice, hermanito, la Biblia dice que Jesús transformó el agua en vino. Entonces, ¿qué tal si transformamos los soles en vino? Y tomamos. Y Jesús no preparó una botellita, preparó ¿cuántas tinajas? Ya ni me acuerdo. Si alguien que se llama hermano te invita a tomar, tú sabrás de quién es la voz. Si alguien te dice, hermano, no, David danzó. Y cuando danzaba, hasta su calzoncillo se le veía. Entonces vamos a danzar, hermano. Aquí en Comas hay no sé cómo se llama ese lugar. Hay Boulevard, que bien conoces, hermano. He ido a reprender, dime pues. Por tu trabajo, ¿no es cierto? Ahí podemos danzar con libertad. Miren, amados hermanos, el adversario tiene muchas maneras de sembrar su mentira, aún a través de labios de gente que pensamos que es correcta. Ok. ¿Qué pasó? Ya, segundo. Toda parte de una... ¿qué dice acá? Ya, lo traduzco. Traducción. El arma del diablo es la mentira. Ya. ¿Qué cosa he hecho aquí, Dios mío? Yo estaba ya entre pisco y nazca de repente en cuanto sueño. De sueño, no sean mal pensados. ¿Usted no le ha ocurrido, amado hermano, que usted son 11 de la noche y usted dice, tengo que ir a dormir, pero voy a leer mi Biblia, y usted abre su Biblia y comienza, cuando de meollo y de grosura será ya. Es posible que he estado en ese punto yo. ¿Cuál es el propósito del diablo? ¿Cuál es el propósito maligno del diablo a través de sus ataques diversos sobre nosotros, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestros bienes, nuestro trabajo? ¿Cuál es el propósito? El diablo si tú eres un hijo de Dios
Y tu espíritu te da testimonio de que eres un hijo o una hija de Dios, no puede afectar tu salvación eterna. Es decir, el diablo puede levantarse con todo su infernal ejército y no te puede hacer perder la salvación. Porque si el diablo a través de sus formas pudiera hacer perder la salvación de alguien, entonces diríamos que el diablo es más poderoso que Dios que da la salvación. ¿Está claro? Entonces, como no puede afectar la salvación, lo que él hace es concentrarse en afectar nuestra vida, nuestra familia, nuestro propósito de vida, lo que tenemos, lo que amamos, de cualquier manera, como decimos muchas veces, hacer nuestra vida en cuadritos. Fastidiar, molestar, mortificar, quitar la alegría, amargarnos, desalentarnos, angustiarnos, preocuparnos y todos los arnos que usted quiera. Porque Él no puede tocar tu salvación. ¿Cuánto decimos amén? Dios no puede tocar tu salvación. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice. Y el diablo es un ser creado. Y si Dios dice que ninguna cosa creada, significa que inclusive el diablo y todos sus demonios pueden apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, nos fastidia físicamente, nos pone cosas. ¿Saben ustedes, queridos hermanos? Miren, ¿cuántos sabemos que el Perú es un destino gastronómico en el mundo? ¿Y cuántos saben que la comida peruana es dañina? La cultura peruana en cuanto a alimentación, es una cultura que afecta el equilibrio físico. Es cultura. Entonces, podríamos pensar que el Principado del Perú dijo: hay que engordar a los peruanos para que sufran del corazón, del colesterol, de triglicéridos, que más del azúcar, gastritis. Échale ají, gastritis. Toma Coca-Cola, mujeres descalcificadas. Es cultura. Muchas veces hemos dicho, amado hermano, aquí, usted no debe tomar líquidos entre la comida, o antes o después. Eso es ciencia, amado hermano. Es ciencia. Pero usted, ¿qué hacemos como cultura? Parecemos a los patitos. Ok, ya se entiende, ¿no? Ya se entiende. Entonces, no es que tiene que hacernos pecar directamente, sino que a través de diversas maneras busca afectar nuestro cuerpo. De una u otra manera. Entonces, con todo esto, amado hermano, porque la hora, como siempre, avanza, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Santiago 4:7. El arma más poderosa que todo hijo de Dios tiene para vencer al adversario es la vida de obediencia. Hermano, usted puede reprender al demonio. Le voy a decir, te reprendo, y puede usar palabras exactas en el poderosísimo nombre de Jesucristo, delante del cual se dobla toda rodilla y toda lengua que confiese que es el Señor. Y el demonio se puede reír en nuestra cara pelada. Y es por eso que algunos que tienen problemas espirituales están que reprenden y no pasa. ¿Qué pasa? ¿Dios no escucha? ¿Dios nos está mintiendo? ¿O hay un problema? Santiago 4:7, en la traducción del lenguaje actual, dice: obedezcan a Dios
háganle frente al diablo y él huirá. ¿Cuándo huye el diablo? ¿Cuando nos enfrentamos? No. El diablo va a huir en la medida de nuestra obediencia. O sea, mientras más obedientes seamos, más autoridad tenemos para decirle a cualquier espíritu maligno: vete en el nombre de Jesús, y se va como perrito asustado corriendo con la cola entre los rabos, entre el rabo, ¿no? Con la cola entre las patas. Estoy hablando ya medio mal. Esa es la clave de una vida de victoria. Muchos han usado que resistamos al diablo y él huirá. Y estamos resistiendo al diablo y no huye. Estamos reprendiendo al diablo. Y a veces hasta hacemos cosas, actos proféticos para que mi casa sea limpia. Oh, ok, está bien. Y yo creo en los actos proféticos. Yo creo que muchas veces tenemos que hacer algunos actos proféticos para que nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro negocio se vea la gloria de Dios. Pero mientras nosotros no obedezcamos, estamos gastando sin resultados. Entonces, amado hermano, tenemos que comenzar por un lado este proceso de purificación. ¿Cuál es una de las armas más poderosas del adversario? Para que nosotros vivamos en esclavitud espiritual, emocional y física. Se llama la amargura. La amargura se compara como una semilla que va creciendo dentro de la persona y que da fruto maligno que afecta nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La Biblia habla de una raíz de amargura que brotando contamina a muchos. Y miren, la raíz está en uno. ¿Y a quién contamina? ¿A quién contamina? ¿Cuál es el primer círculo que contamina la raíz de amargura? No, el que duerme contigo, hermano casado, hermana casada. Si hay amargura en nosotros, el primer contagiado será el que duerme con nosotros. Dice, contamina. Entonces el diablo ha sabido a través de los siglos usar la amargura para atacar nuestra vida y afectarla. La ciencia médica dice que años atrás, que la primera causa de enfermedad era la amargura, el resentimiento. Hoy día es el estrés y en segundo lugar la amargura. La amargura sigue ocupando su honroso segundo lugar. El estrés es ahora el aspecto emocional que más afecta al ser humano. Pero la amargura lo podemos entender, amados hermanos, como esa carga emocional que nos hace ver a todos como enemigos. La amargura nos hace tener una actitud de ver quién me va a ofender. Y en esa búsqueda interpretamos las acciones de alguien con las lentes de nuestra amargura. Rechazamos la bondad de gente porque pensamos que detrás de su bondad hay una mala intención. ¿Están siguiéndome? El diablo, miren, puede hacer que no nos haga pecar en pecados groseros, pero sí puede
sembrar semillas de amargura. Y cuando uno tiene semillas de amargura, ¿qué fruto da? ¿Qué fruto da, amado hermano? ¿Y quién son los que comen el fruto del papá o de mamá? Los hijos. Cuando un creyente, podemos, amado hermano, decir, bueno, el que no es creyente pues no tiene la revelación bíblica, no tiene el conocimiento de la palabra. Bueno, pues en él ya, pues ya. Pero un creyente, amado hermano, no debiéramos tener amargura en nuestro espíritu. En el Salmo 64, el versículo 3, dice que algunos, en una versión Luis Meléndez, algunos afilan su espada, algunos afilan como espada su lengua. Entonces, algunos sacan su lengua o sea, la lengua es considerada como una espada afilada. Y sigue diciendo este salmo, lanzan cual saeta palabras amargas. Entonces, si nuestro corazón está lleno de amargura, la gente de nuestro entorno va a ser asaetada con palabras de amargura. Nosotros aconsejamos, por ejemplo, hay casos tristes, por cierto, que no son nada bonitos, en que un hombre deja a su esposa, a su mujer, se va y abandona a los hijos o al hijo y se desaparece. Y aconsejamos a la mamá. Eso hemos hecho nosotros con nuestra sobrina. Nunca hablar mal del papá. Aunque el papá sea un sinvergüenza de 7 suelas, como decía antiguamente. Aunque el papá ni siquiera tiene la gracia de una llamada o de una preocupación. Algunos sinvergüenzas hasta salen del trabajo donde ganan fijo por no pasar la manutención. Y decimos, no hablen mal de su papá. A los niños no se les debe lanzar saetas de amargura, porque ese niño va a crecer ¿con qué? Con amargura. Y se va a convertir en una cadena generacional. Por eso usted, querido hermano, recuerde qué cosa se escuchaba más de la boca de sus padres. Trate de recordar qué es lo que más hablaba su papá o su mamá, o si usted se crió solo, qué escuchaba más de mamá o de papá. Y pueda ser, amado hermano, que hayamos sido contagiados de la amargura de otros y en nuestras vidas haya semillas de amargura. La amargura afecta tu espíritu, porque la desconfianza te lleva hasta dudar de Dios. Afecta tu alma, porque no tienes libertad, no disfrutas. La amargura nos quita el gozo, nos da cólera. Cuando recordamos a la persona que nos ofendió, que nos hirió o lo que fuera, nos descuadra un día cuando lo vemos bien contento, feliz de la vida, caminando por allí. Afecta nuestra alma. Y cuando afecta el alma, el cuerpo paga los platos rotos. Y hay enfermedades, amado hermano, que no van a ser sanados de tu cuerpo, algunas enfermedades, mientras mantengamos la amargura, porque la enfermedad se alimenta de la amargura. Entonces uno puede orar por los enfermos,
Uno puede poner las manos sobre los enfermos, puede hacer todo correctamente, pero mientras haya la semilla de amargura en el alma de la persona, es como que cortamos la mala hierba y dejamos la raíz. ¿Qué ocurre en los días? Vuelve a crecer, vuelve a crecer. En este aspecto, amado hermano, y vamos a tener un tiempo de oración. En este aspecto, ¿qué tenemos que hacer? Mire, la Biblia es bien práctica, bien práctica. Por eso la Biblia es lo que dice que es palabra de vida. Y nos da pautas, nos da principios, nos da órdenes clarísimas de cómo librarnos. ¿Qué dice Efesios 4:31? Bien sencillo, dice: dejen toda la amargura. Así de simple. Dejen toda la amargura. Entonces, si Dios dice que dejemos la amargura, ¿qué implica? Que la amargura, por más profundas raíces que tenga, la podemos sacar. Por más horribles que sean las causas de la amargura, la podemos quitar. No dice que Dios lo va a quitar, no dice que hay algo especial que lo va a quitar. Nos dice a nosotros: quítense toda amargura. Y esa palabra quítense es una palabra que nos indica como que tú estás puesto un vestido encima y tienes que sacártelo. Nadie hará por ti lo que tú tienes que hacer. Nadie. Nadie quitará tu amargura si es que tú no decides hacerlo. El enemigo siembra pensamientos de que es injusto perdonar a quien nos ha ofendido, quien nos ha lastimado, lo que fuera. Que no es, ¿cómo es que yo lo voy a hacer? Pero amado hermano, cuando uno guarda amargura en su corazón, el que nos causó la amargura nos ganó. Nos ganó. Porque sencillamente gobierna nuestra vida. Porque sencillamente Él hizo lo que hizo. Afectó nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Él ganó. Y pensamos que estando resentidos, amargados, estamos vengándonos. No, amado hermano, estamos perdiendo. Usted pierde. Por eso hemos dicho que la victoria, el conflicto espiritual, es manifestar la soberanía de Dios. Y en esta área de la amargura, tú decides echar de ti la amargura. Está diciendo: en mi vida el Señor no es la persona que me lastimó, que me hirió. No son la suma de situaciones que afectaron mi vida. No, ellos no son mi Señor. Ellos no gobernarán mi vida. Mi vida es gobernada por el Señor. Cuando echamos fuera, puede ser que el causante de tu dolor, de tu resentimiento, de tu amargura, viva contigo. Y es posible. Pero aunque viva contigo, Dios te llamó a andar de triunfo en triunfo. Dios te llamó a no ser controlado por alguien, sino por uno que se llama Jesucristo el Señor.